buenas acciones de dictadores malvados. Ya sea asesinato, saqueo, actos de violencia indescriptibles o crímenes de guerra horrendos, los dictadores te dan muchas razones para enfatizar esa primera sílaba. Aunque no lo creas, no siempre fueron malos, solo el 99% del tiempo. Mientras se erradicaban grupos étnicos, a veces pausaban para pensar cómo mantener un control estricto sobre la población. Curiosamente, eso a menudo traía pequeños aspectos positivos. Aunque estos dictadores no buscaban hacer el bien, algunas de sus decisiones impulsaron cambios positivos. Hasta el mal necesita buena publicidad a veces. La solución animal de Hitler. Adolf Hitler fue muchas cosas. Orador brillante, propagandista astuto, maníaco genocida, símbolo de guerra y muerte, obsesionado con cabello rubio y ojos azules. Sí, la lista sigue y sigue. Bajo el antisemitismo, el nacionalismo extremo y el deseo de eliminar a quienes no encajaban en su ideal de pureza germánica, existía un amor profundo que pocos imaginarían posible en un hombre así. Un amor entre un hombre y su perro. Es bastante conocido que Hitler era vegetariano y que tuvo un amigo peludo de 4 patas a su lado durante toda su vida. Sin embargo, pocos saben que su amor incluía a todos los animales, no solo a los perros. De hecho, mientras Hitler estaba ocupado asesinando a su paso por Europa del Este, también se aseguraba del bienestar y la protección de los animales con una serie de leyes de derechos de los animales que se extendieron a lo largo de su mandato como líder nazi. Tras asumir como canciller en 1933, Hitler y el partido nazi promulgaron leyes de protección animal del Reich. Las leyes obligaron la eutanasia de animales sin calidad de vida, prohibieron la experimentación animal salvo casos específicos y establecieron estrictas normas para el sacrificio, entre otras protecciones. Hermann Göring anunció por radio que el maltrato animal sería castigado con internamiento en un campo de concentración. Pero estas medidas no eran completamente altruistas. Algunos historiadores sostienen que, aunque se justificaban como protección animal, en realidad atacaban tradiciones judías. El sacrificio kosher fue prohibido indirectamente, obligando a los judíos a cumplir los nuevos protocolos alemanes. Durante los siguientes 10 años, los nazis impusieron diversas regulaciones sobre animales, como caza, conservación y mascotas. Todo, desde los lobos hasta las langostas, recibía mejor protección que las personas judías en la Alemania nazi. No solo Hitler se preocupaba por los animales, varios líderes nazis también los amaban. Goebbels, Hess, Hoss y Dönitz adoraban y tenían perros, mientras que la finca de Hermann Göring estaba patrullada y protegida por su propia manada de leones. En resumen, cuando se trataba de la Alemania nazi, tal vez ser un animal era una mejor opción. Analfabetismo en Irak. Saddam Hussein fue un dictador que no dudó en usar armas químicas, violar los derechos humanos e inflamar el odio étnico dentro de Irak. Durante su régimen, Hussein cometió numerosas atrocidades, asesinatos masivos y violencia brutal. Pero a pesar de su legado sórdido, en 1979 aún logró obtener el premio Krupskaya de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por su trabajo en la mejora de las tasas de alfabetización en Irak. Como cualquier buen dictador le dirá, un componente esencial del control es el adoctrinamiento. Y uno de los mejores lugares para comenzar el adoctrinamiento es a través de la educación. El primer paso fue crear una campaña de alfabetización iraquí y abrir escuelas obligatorias para personas de 15 a 45 años consideradas analfabetas. Sin embargo, esta campaña incluía castigos severos para quienes no asistieran o mintieran sobre su alfabetización. Negarse a asistir podía resultar en una multa de $30 y una semana en la cárcel, mientras que mentir abiertamente sobre tu capacidad de leer y escribir resultaba en una multa de $90 y un mes completo en la cárcel. La alfabetización en el Irak de Saddam Hussein era una amenaza, no una oportunidad. Con la población educada bajo su control, Hussein utilizó las escuelas para borrar la historia de las comunidades marginadas que buscaba eliminar de la sociedad iraquí, glorificarse a sí mismo mediante un adoctrinamiento exaltado en el culto al líder y demonizar a Estados Unidos todo, mientras mantenía una estricta vigilancia tanto sobre las mentes como sobre las acciones de los ciudadanos iraquíes. Pero aunque Saddam Hussein pudo haber creado reformas educativas por todas las razones equivocadas, sí tuvieron resultados positivos que se extendieron por toda la sociedad iraquí. De 1977 a 1987, la alfabetización masculina subió al 87% y la femenina mejoró notablemente.
solo el 25% eran analfabetas en 1987, frente al 62% 10 años antes. En resumen, en Irak en los 80 probablemente aprenderías a leer y escribir, principalmente sobre lo grandioso que era Saddam Hussein. La sociedad de inteligencia de Gengis Khan. Conocido tanto por su brillantez estratégica como por su crueldad, Gengis Khan creó el imperio más grande de la historia humana. Pasó buena parte del siglo XII uniendo primero a las tribus asiáticas en guerra bajo el dominio mongol, antes de expandirse hacia Europa del Este, extendiendo con éxito su control hasta lo que hoy es Hungría. El ascenso de Gengis Khan al poder fue resultado de una brutalidad extraordinaria. Ciudades enteras fueron aniquiladas, y los sobrevivientes a menudo eran masacrados o esclavizados para servir como una sombría advertencia a quienes se resistieran al dominio mongol. Se calcula que sus campañas causaron la muerte de unos 40 millones de personas, llegando a eliminar poblaciones enteras en algunos casos. Pero a pesar de eso, era un hombre al que incluso podrías llegar a llamar un genio táctico. En medio de los saqueos, el pillaje y la toma total del control, Gengis Khan logró lo que ningún otro dictador había conseguido: la estandarización. Aunque eso pueda sonar poco emocionante, la realidad es que Gengis Khan y sus sucesores implementaron muchos estándares de infraestructura a gran escala que impactaron el comercio mundial durante siglos. Aunque sus hijos pudieron beneficiarse del nepotismo, Khan priorizó recompensar el trabajo y las acciones, no solo el linaje. Bajo el dominio del Imperio Mongol, la ruta de la seda prosperó. Khan creó el sistema Kubi, que aumentó el comercio y el intercambio de materiales exóticos. La posición social de los comerciantes se elevó y se inició una era de prosperidad económica. Eso no es todo. Los mongoles construyeron caminos, puentes, sistemas de irrigación y mejoraron la agricultura. Promovieron la libertad religiosa e influyeron en el desarrollo cultural, atrayendo a intelectuales de todo el mundo al Imperio Mongol. Aunque los mongoles fueron brutales con sus oponentes, Gengis Khan fue un dictador que impulsó cambios positivos con impacto duradero por siglos. Con nuevos vínculos entre Oriente y Occidente, impuestos universales y una moneda compartida, la economía mundial se fortaleció gracias a su influencia. Aprender a leer con Stalin. La Rusia soviética no era conocida por ser cálida o acogedora, sino un estado socialista frío, duro e implacable, aún afectado por la Revolución Rusa, donde comida, dinero y paciencia solían escasear. La población estaba hambrienta, la moral era baja y el futuro se veía sombrío. Entra Joseph Stalin. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin no mejoró la Rusia soviética. En cambio, bloqueó y dejó morir a quienes sufrían la gran hambruna, obligándolos incluso al canibalismo. Eliminó a toda una clase social y acabó con cualquier oponente político que pudiera derrocarlo. Y todo eso fue antes de que siquiera comenzara la Segunda Guerra Mundial. Entre estas y otras atrocidades, Stalin tuvo un buen objetivo: hacer de la alfabetización un estándar nacional. Al cambio de siglo, solo el 28.4% de los rusos mayores de 9 años sabían leer o escribir. No servía a una república que quería reforzar su control sobre los ciudadanos. Entre otras razones, mejorar la alfabetización era un medio eficaz para adoctrinar y controlar a los ciudadanos soviéticos. La reforma educativa funcionó tremendamente bien. El férreo control de Stalin regulaba el plan de estudios, introducía materias como la ideología comunista y glorificaba tanto al socialismo como el supuesto papel de Stalin en la Revolución Rusa, creando una narrativa que alimentaba la metodología del culto a la personalidad de Stalin. Sus métodos pudieron haber sido puramente egoístas, pero ciertamente fueron efectivos. En 1929, los soldados del Ejército Rojo alcanzaron una alfabetización temporal del 100%. Según Stalin, debían ser educados para estar políticamente comprometidos de la manera adecuada. En 1939, el 82% de las niñas y el 94% de los niños jóvenes sabían leer y escribir. Al final del mandato de Stalin, la población tenía suficiente nivel de lectura como para tomar cualquier texto y aprender todas las formas en que Stalin en realidad era un tipo bastante terrible. Los extraños hábitos alimenticios de dictadores notorios. Comida. Es esencial para tu bienestar y para tu propia existencia. Sin importar si naciste en un palacio o en una casa humilde, todos tienen gustos y disgustos personales sobre la comida. Por supuesto, está mucho más disponible para algunos que para otros.
lo que lleva a que los dictadores puedan pedir y tener cualquier comida o bebida que deseen, permitiéndoles darse el gusto de algunas preferencias realmente extrañas. Kim Jong-il y sus gustos caros. Corea del Norte es uno de los regímenes más restrictivos y autoritarios del mundo, con una economía alimentaria fuertemente controlada y escasez regular para el público en general. Pero esto no aplicaba al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-il, quien era libre de cenar cualquier cocina lujosa que se le antojara. Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un, fue conocido por violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte y por contribuir a la prolongación de la hambruna de los años 90. Mientras el país pasaba hambre, Kim Jong-il seguía disfrutando de sus exquisitos manjares favoritos. Según su ex-chef Kenji Fujimoto, Kim Jong-il tenía un paladar exigente, apreciaba muchos tipos diferentes de comida de todo el mundo y era capaz de identificar cualquier cambio en sus platillos habituales. En una ocasión, Fujimoto cuenta cómo Kim Jong-il se dio cuenta cuando su querido sushi tenía solo un poco más de azúcar de lo habitual. Y hablando de sushi, sus gustos en ese aspecto eran algo macabros. Además de que cada grano de arroz era inspeccionado individualmente por un equipo de mujeres para asegurarse de que fuera uniforme en tamaño y forma, se dice que Kim Jong-il también prefería que su sushi fuera tan fresco y crudo que literalmente todavía se estuviera moviendo. Su amor por el arroz iba más allá del sushi, y una vez enviaron a Fujimoto a Japón específicamente para conseguir 100 pasteles de arroz rellenos de artemisa. El chef era enviado por todo el mundo para conseguir platillos y especialidades como caviar en Uzbekistán e Irán, mariscos en Japón y cerveza de barril en Checoslovaquia. Además de los finos vinos franceses y el champán que tomaba con sus comidas, tenía un gusto especial por el coñac Hennessy. Uno de los platillos favoritos de Kim Jong-il también es sorprendente, pues era mucho más humilde. El dictador disfrutaba especialmente el burro asado. Sin embargo, cuando presentó esta carne a los dignatarios locales durante un viaje por Rusia, primero les informaron que era vaca celestial. Después de todo, no sería apropiado decir que Kim Jong-il comía burros. Stalin y la psicología del consumo excesivo de alcohol. Apoyándose mucho en ciertos estereotipos, el líder ruso, Joseph Stalin, era un gran fanático de la bebida, y en particular del vodka. Pero no fue su amor por el alcohol lo que hizo que su historia con él fuera tan interesante. En cambio, lo usó estratégicamente para manipular e influir. Stalin organizaba frecuentes fiestas de bebida para dignatarios y asociados cercanos. En estos eventos, los invitados recibían abundante licor, incluida el famoso vodka de Stalin. Él veía estas fiestas como oportunidades únicas para animar a sus amigos enemigos a relajarse y soltarse, lo que podría llevarlos a revelar accidentalmente información pertinente o incriminatoria. Simplemente negarse a participar, por supuesto, no era una opción. Como dijo una vez Nikita Khrushchev, llegó un momento en que no solo no podías rechazar una copa, sino que simplemente te la imponían, te llenaban a propósito. De hecho, Stalin dedicaba mucho tiempo y energía a asegurarse de que todos no solo participaran, sino que lo hicieran en exceso. Él obligaba a brindar una y otra vez, donde los asistentes tenían que vaciar sus vasos por completo, y creaba juegos de bebida como adivinar cuántos grados bajo cero hacia afuera. Luego, los participantes tenían que beber un vaso entero por cada grado que se equivocaran, dejando a muchos completamente borrachos. En 1942, el posible candidato presidencial de Estados Unidos, Wendell Willkie, afirmó que hubo 53 brindis con vodka en una cena. Con tanto alcohol, era un milagro salir de la casa de Stalin con las facultades intactas. Por supuesto, todas estas fiestas también tenían un trasfondo siniestro, un temor creciente de que se pudiera decir la palabra equivocada en el momento equivocado o de la manera equivocada, y que eso hiciera que quien diera el brindis terminara inmediatamente en el lado equivocado de Stalin. Y Stalin no era un hombre con el que quisieras estar en malos términos. De hecho, Georgi Dimitrov, el secretario general de la Internacional Comunista, detalla el lenguaje estratégico necesario para dar un brindis en una de las fiestas de Stalin y la corriente subyacente de miedo ante las posibles consecuencias de hacerlo mal. Sin embargo, ni siquiera Joseph Stalin podía beber a este nivel sin sufrir las consecuencias. Finalmente, todo le pasó factura el 28 de febrero de 1953, cuando después de horas de beber, fue encontrado a la mañana siguiente inconsciente, tras haber sufrido un derrame cerebral masivo. No se recuperó y murió 4 días después, el 5 de marzo, a los 74 años. Ajo crudo de Benito Mussolini.
Se pueden decir muchas cosas sobre el dictador fascista italiano y amigo de Hitler, Benito Mussolini, pero algo que podemos afirmar con absoluta certeza es que definitivamente no era un vampiro. Mussolini tenía una peculiar afición por el ajo crudo. Su comida favorita era una ensalada de ajo con aceite y jugo de limón. Puede sonar sabroso a veces, pero dicen que Mussolini se excedía. Aunque prefería comer en casa con su esposa e hijos, no podemos decir que ellos compartieran ese sentimiento. El ajo crudo tiene un olor fuerte que dura mucho tiempo tras consumirlo. La esposa de Mussolini, Rachele, le dijo a la cocinera que después de que él comió un tazón de ensalada de ajo crudo, ella no podía acercarse a él. Por eso, ella prefería dormir en el cuarto de los niños en vez de compartir la cama con un hombre que podía incapacitar a sus enemigos solo con respirarles encima. Fidel Castro y su amor por el helado. Mientras que muchos de nosotros disfrutamos de un helado en un día caluroso, hay algunas personas que llevan su amor por este postre frío un poco demasiado lejos. Fidel Castro, el revolucionario cubano, es una de esas personas. El amor de Fidel Castro por el helado es legendario. Fue casi una obsesión y transformó la industria alimentaria en Cuba. Supuestamente, el amor de Fidel Castro por todo lo relacionado con los lácteos comenzó desde joven antes de convertirse en el líder de Cuba. Según el famoso novelista Gabriel García Márquez, él mismo fue testigo de cómo Fidel Castro se comió nada menos que 18 bolas de helado después del almuerzo del domingo. Pensemos un momento en el pobre encargado del baño. En otra ocasión, Castro pidió a su embajador canadiense que le enviara 28 contenedores de helado Howard Johnson, uno por sabor. Al probarlos, decidió abrir su innovadora heladería en el corazón de La Habana. Y así nació el concepto de Copelia. Desde 1962 Estados Unidos había impuesto un embargo a Cuba y Castro ya no podía obtener la leche para su helado favorito. Pasó los siguientes 4 años desarrollando la industria lechera dentro de Cuba, lo que le permitió hacer realidad sus sueños helados en 1966 cuando finalmente pudo abrir las puertas de la enorme catedral del helado. Copelia recibió su nombre por la bailarina favorita de Celia Sánchez, líder del proyecto, y tenía capacidad para 1000 personas. Pronto, Copelia se hizo mundialmente famosa, con Castro enviando el helado a dignatarios, festivales gastronómicos y amigos revolucionarios en todas partes. Era, en sus palabras, nuestra manera de demostrar que podemos hacer todo mejor que los estadounidenses. Saddam Hussein y los dulces navideños de chocolate. Saddam Hussein fue el político iraquí dictatorial conocido por atrocidades contra los derechos humanos en Medio Oriente. Pero aunque el Oriente pudo haber sido su hogar y su vida, Hussein en realidad tenía un gran afecto por los dulces occidentales, y en particular por Quality Street. Mientras muchos solo ven una lata de Quality Street en Navidad y compiten por los mejores, Saddam Hussein parecía tener estos dulces de chocolate todo el año. Esto, según el parlamentario británico George Galloway, quien visitó a Hussein en 2002 y describió los alimentos británicos que vio en su hogar, incluyendo los esquivos Quality Street. Cuando Galloway se negó a comer uno, por miedo a recuperar el peso que había perdido recientemente, Hussein intentó insistir, diciéndole que eligiera su favorito, aunque no compartió cuál era el que a él mismo le gustaba. El hecho de que el dictador iraquí tuviera latas de Quality Street a la mano es una historia que sin duda molestará a todos los niños que abren una lata solo para encontrarla llena de la colección de botones de repuesto y materiales de costura de su madre. Los malos hábitos de los dictadores malvados han ido y venido a lo largo de la historia, y todos sabemos que no son las personas más agradables. Son más conocidos por las atrocidades que cometen y la opresión de la gente bajo su mando. No pasan a la historia por las razones correctas. Pero son seres humanos como todos nosotros, y al igual que nosotros, también guardan algunos secretos. Solo que los suyos son del tipo asqueroso, repugnante y francamente apestoso. Ya era bastante malo estar cerca de ellos. Pero estos malos hábitos hacen que estos dictadores sean aún más repulsivos. Número 5. Los gases incontrolables de Adolf Hitler. Adolf Hitler es uno de los dictadores más famosos de la historia, responsable de la muerte de millones de personas, el Holocausto y, por supuesto, de iniciar la Segunda Guerra Mundial. En resumen, no era agradable. Pero lo que lo hacía aún peor para quienes lo rodeaban era su trasero insoportablemente apestoso.
Gracias a una combinación de comer una cantidad excesiva de verduras y el mal consejo de un médico, al que muchos llamaban charlatán, el trasero de Adolf Hitler era más ruidoso que la sección de metales de la Filarmónica de Nueva York. Hitler se volvía más audaz y cruel, pero también sufría más problemas médicos. De hecho, algunos historiadores ahora creen que en realidad sufrió de la enfermedad de Parkinson hacia el final de su vida. Otros argumentan que la mayoría de sus síntomas y problemas en realidad se debieron al exceso de medicación por parte de su médico personal, el Dr. Theodor Morell. Como el dictador austriaco era un vegetariano estricto, se dice que su dieta consistía únicamente en verduras frescas, puré de papas y pasta. No son alimentos que favorezcan un estómago feliz cuando se consumen solos y en exceso. Desde 1936, el Dr. Morell se encargó por completo del cuidado de Hitler y de su delicado estómago. Desafortunadamente, el charlatán solo empeoró las cosas, proporcionándole hasta 28 pastillas al día. Una de las peores fue su uso de las pastillas antigas del Dr. Koster, que, gracias a su alta dosis de estricnina, en realidad hicieron que los calambres y los gases de Hitler fueran más frecuentes. No es alguien con quien quisieras compartir una habitación, pobre Eva Braun. Número 4. Los dientes podridos de Mao Zedong. Mao Zedong, conocido famosamente como el presidente Mao, era, por decirlo suavemente, un hombre nada agradable. Durante su gobierno en China, de 1949 a 1976, el presidente Mao fue responsable de hasta 80 millones de muertes. Desde esquemas de purificación hasta el asesinato de leales bajo su régimen comunista, Mao aparentemente no tenía reparos en torturar y asesinar a quienes consideraba una amenaza. No es alguien con quien quisieras cruzarte, y aunque lo hicieras, tu estómago se revolvería de inmediato en cuanto vieras sus horribles dientes podridos. Eso se debe a que Mao creía firmemente que cepillarse los dientes no era necesario, siempre y cuando los enjuagaras con té. Incluso su médico personal lo citó diciendo: «Yo limpio mis dientes con té, nunca me los cepillo. Un tigre nunca se cepilla los dientes. ¿Por qué sus dientes son tan afilados?». Está de más decir que la filosofía de Mao estaba muy equivocada. Por su total falta de higiene bucal, sus dientes parecían cubiertos de pintura verde. Algunos estaban flojos y salía pus de sus encías. En la década de 1970, el médico de Mao informó que tenía todos los dientes ennegrecidos, le faltaban los de atrás y padecía una grave enfermedad periodontal, visible en fotos sin retoque de esa época. Todo esto parecía un anuncio de servicio público sobre la importancia de cepillarse los dientes. También vale la pena mencionar que la manzana claramente no cae lejos del árbol. En 2011, el nieto de Mao, el general de división Mao Xinyu, fue invitado a recitar un poema de su abuelo en vivo y de forma inexplicable se hurgó la nariz. Puede ser un mal hábito que comparten muchos, pero la mayoría de nosotros podemos evitar hurgarnos la nariz en la televisión nacional en vivo. Número 3. Los dibujos toscos de Stalin. Cerrando la lista de los 3 peores dictadores de todos los tiempos y sus hábitos repugnantes, tenemos a Joseph Stalin. Responsable de mantener un régimen que utilizaba el asesinato en masa como forma de control, incluyendo el genocidio de la clase kulak de agricultores ucranianos, Joseph Stalin mandó ejecutar a millones de ciudadanos por su propia orden. Pero cuando no estaba ocupado asesinando para someter a la población, Joseph Stalin tenía un pasatiempo curioso, parecido al de un adolescente aburrido en clase. En 2009, se reveló en una galería de Moscú que el pasatiempo favorito de Joseph Stalin era desfigurar bocetos de desnudos masculinos hechos por pintores rusos del siglo XIX. Al hacerlo, su humor infantil era inmediatamente evidente, como en un boceto que mostraba a un hombre desnudo y a una mujer desnuda postrada. Joseph Stalin escribió: «Idiota, olvidaste lo que debes hacer». En otros, Joseph Stalin parecía canalizar a un filósofo latente, y ni siquiera uno muy bueno. Por ejemplo, sobre un boceto de un hombre desnudo sentado en una posición pensativa, Joseph Stalin garabateó: «Un tonto que piensa es peor que 10 enemigos». Un experto en caligrafía, cuyo nombre no se menciona, confirmó que estos extraños subtítulos eran definitivamente obra de Joseph Stalin, aunque por qué uno de los hombres más poderosos y malvados del mundo decidió pasar su tiempo garabateando subtítulos extraños en dibujos antiguos es un misterio. Número 2. Idi Amin y sus naranjas.
mientras que el dictador y megalómano ugandés Idi Amin exigía que se le llamara Su Excelencia Presidente de por vida, Mariscal de Campo Al-Haji, Dr. Idi Amin, Cruz de Victoria, Orden de Servicio Distinguido, Cruz Militar, Señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar, y conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Era más conocido por otro apodo, el Carnicero de Uganda. Durante su gobierno, Idi Amin fue responsable de la muerte de entre 80.000 y 300.000 civiles ugandeses que iban desde ciudadanos comunes hasta altos funcionarios como el arzobispo anglicano. También se dio tiempo para comer muchas naranjas. Cuando digo muchas, hablo de hasta 40 naranjas al día. Aunque apoyamos comer saludablemente, al igual que la dieta excesivamente basada en vegetales de Hitler, Idi Amin quizás se pasó un poco con su amor por las naranjas. Hasta el punto de que, según se informa, al final de su vida, se refería a sí mismo como frugívoro, comiendo casi exclusivamente fruta. Sin embargo, la razón del amor de Idi Amin por las naranjas no se basaba únicamente en el sabor. Él creía que las naranjas eran el Viagra de la naturaleza, y que al consumir tantas aumentaba su potencia sexual, lo que lo hacía mejor en la cama. No existen relatos que confirmen ni nieguen esto, pero su amor por las naranjas era bien conocido. Tan conocido era que se ganó un apodo que suena un poco más bonito y tierno que el carnicero de Uganda, que era Dr. Jaffa, como el pastel Jaffa. Es razonable suponer que comer hasta 40 naranjas al día pudo causarle efectos negativos. Dada su acidez, los nutriólogos advierten no comerlas en grandes cantidades, puede causar problemas estomacales. Comer de 4 a 5 al día puede causar acidez, calambres, dolor de cabeza, náuseas y malestar estomacal. Si eso es solo con 5, imagina el caos que 40 debieron causar en el sistema del dictador. Aún así, es dudoso que alguien sienta demasiada lástima por él. Número 1. El amor de Ne Win por las partes de delfín. El general Ne Win fue una de las peores cosas que le pudo haber pasado a la recién independizada Birmania, ahora conocida como Myanmar. Primero fue nombrado primer ministro y luego tomó el poder en un golpe militar. El ejército controlaba el país y actuaba fuera de la ley, robando, agrediendo sexualmente y asesinando a opositores de Ne Win. Al terminar su mandato, Birmania era uno de los países más pobres y miles murieron en los levantamientos contra el régimen de Ne Win. Además de su total incompetencia y brutalidad al gobernar Birmania, también se dice que Ne Win tenía un hábito bastante asqueroso. Según múltiples fuentes, aunque solo después de su muerte, el dictador se bañaba en sangre de delfín. Como un hombre profundamente supersticioso que creía en cosas como el yuju relacionado con el número 9, no es sorprendente que también creyera en los mitos sobre el poder de la sangre de delfín. Supuestamente, la sangre de delfín tiene propiedades que te mantienen joven. Y Ne Win, evidentemente, creía en esto, ya que repetidamente y de manera inquietante se bañaba en esa sustancia. Mejor no preguntes dónde o cómo la conseguía. No creo que queramos saber la respuesta. ¿Cómo es que los generales norcoreanos tienen tantas medallas en tiempos de paz? Es una pregunta tan desconcertante como el propio reino ermitaño. ¿Por qué los generales norcoreanos tienen tantas medallas si no han peleado en una guerra real en más de 70 años? Parte de la respuesta es que se les permite usar las condecoraciones de sus padres y abuelos. La otra razón es que entregan medallas literalmente a cualquiera y a cualquier cosa, incluso si no son humanos. A lo largo de más de 75 años, la República Popular Democrática de Corea ha otorgado montones de medallas. Esto es principalmente porque cuando el país está pasando por momentos difíciles, le gusta crear tantos héroes como sea posible para distraer a la población de la terrible realidad. Estos honores generalmente se pueden dividir en dos categorías distintas, militar y civil, que ahora vamos a analizar con más detalle. Hablemos primero de las condecoraciones militares las más prestigiosas. La Orden de Kim Il-sung, instaurada en 1972, está en la cima de la jerarquía. Oficialmente, se otorga a quienes han complacido excepcionalmente al gran líder. Como era de esperarse, suelen ser personas del círculo cercano de liderazgo de Kim. Muchos ya la han recibido varias veces. Por ello, se calcula que menos de 1,000 personas lo han recibido en toda su historia. Por su importancia simbólica, suele entregarse cada 15 de abril, cumpleaños de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte y día festivo nacional.
En 2012, Kim Jong-un siguió los pasos de su padre con la introducción de un equivalente directo llamado la Orden de Kim Jong-il, dando a los generales ostentosos otra oportunidad de adornarse con sus galas. Un poco por debajo de esto está el título de Héroe de la República, que fue creado justo al inicio de la Guerra de Corea, a principios de la década de 1950. Estos están reservados para quienes han mostrado un valor extremo en batalla, y los que reciben este ilustre honor reciben una medalla con una enorme estrella dorada. No es sorprendente que una gran proporción de ellos se otorgaran durante la Guerra de Corea. Sin embargo, en las décadas siguientes, la falta de conflictos hizo que se cambiaran los criterios. Actualmente, también se entrega a quienes muestran valentía, sin necesidad de ser en batalla o estar vivos para recibirla. Para dar un ejemplo particularmente dramático, un oficial de policía que supervisaba trabajos de construcción subterránea fue condecorado con ella cuando las cosas se pusieron muy mal. Al notar que un artefacto explotaría antes de lo previsto, se lanzó para proteger las sagradas letras de Kim Il-sung en la pared, convirtiéndose en pulpa roja por la explosión. Durante la Guerra de Corea, las bajas masivas y un mayor número de tropas activas llevaron al gobierno a introducir premios adicionales en reconocimiento al servicio militar. Estos incluían la Orden de Honor de los Soldados para líderes y comandantes, quienes recibían ascensos, aumentos salariales y educación universitaria gratuita para sus hijos. A veces, la Orden de la Libertad y la Medalla al Mérito Militar se daban a combatientes de menor rango, mientras que la Orden de Ji Sun-sin, en honor a un célebre almirante coreano, era solo para la Marina. Eso es básicamente todo en cuanto a las principales medallas militares. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Eso es todo? Pero espera, porque estamos a punto de ver las medallas civiles, y créeme, hay muchísimas. Por civil, me refiero a medallas entregadas durante tiempos de paz, lo cual realmente va al fondo de la pregunta que estamos abordando aquí. La más alta de estas se llama Héroe del Trabajo, u Orden del Trabajo, que también fue establecida durante la Guerra de Corea. Como ya habrás deducido, esta se otorga a trabajadores que demuestran habilidades y compromisos sobresalientes, pero también puede ser entregada a madres que tienen muchos hijos. Los héroes del trabajo pueden recibir atención médica en las mejores instalaciones, acceso a mejores viviendas, viajar en primera clase en trenes y sus hijos tienen prioridad para educación superior. A lo largo de los años, personas muy extrañas han recibido este título prodigioso. Un hombre llamado señor Chang Shun-sil, por ejemplo, fue galardonado 2 veces por cultivar tierras áridas usando desechos humanos. Según se menciona, los cargó en cubetas sobre su hombro durante años. Ha habido otros galardonados también, algunos que ni siquiera son seres humanos, pero tendrás que quedarte hasta el final para descubrirlo. Tras la Guerra de Corea, la lista de premios civiles creció considerablemente. Inició de forma inocente con la creación de varios premios del pueblo, reconociendo logros en áreas de interés nacional. Me refiero a la creación del Premio del Pueblo para las Artes, Ciencia, Infancia y Literatura de los años 60. Suena un poco como los Nobel, ¿no? Sin embargo, también se introdujeron medallas para distintas profesiones, al estilo comunista. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco ridículas. Los primeros en esta cohorte fueron los premios de atleta meritorio, ferroviario meritorio, médico meritorio, farmacéutico meritorio, pescador meritorio y artista del pueblo. Después de esto, se volvió aún más específico con la creación de medallas para fabricantes de sal, prospectores geológicos, electricistas, meteorólogos, guardabosques e incluso conductores de tractores. Luego se volvió aún más específico. Al final del siglo, había baratijas para proveedores de la industria cinematográfica, los responsables de la seguridad y la programación, estadísticos y trabajadores en las industrias de transporte marítimo y ferroviario. Aumentando aún más el número, había piezas de latón que conmemoraban eventos históricos importantes. Sobre esto, las que conmemoraban la fundación del ejército coreano, la creación del Estado norcoreano y el fin de la Guerra de Corea fueron solo algunas emitidas en el siglo XX. La última salió en 2008 para celebrar el 60 aniversario de la República Popular Democrática de Corea. Muy bien, puede que te sientas un poco abrumado en este punto por la gran cantidad de honores que he mencionado, pero tienes que aguantar un poco más porque, ¿adivina qué? Hay más. En los años 90, el Estado norcoreano comenzó a dar trofeos a quienes solo participaron en importantes proyectos de construcción. En 1992, inició con un premio general por participar en la construcción de la capital. Lo que siguió fueron medallas por la construcción de la planta eléctrica Mount Kumagong en 1996
la autopista Pyongyang-Nampo en 2000, la central eléctrica Huichan en 2011 y la central eléctrica juvenil heroica Baekdusan en 2015. Y estos son solo algunos de los que conocemos. Corea del Norte está tan obsesionada con las estrellas doradas que cualquiera puede obtener una. Bueno, ahora vamos a ir un paso más allá, porque incluso cosas que no respiran pueden conseguirlas. Las más comunes son las máquinas o partes de máquinas que han tenido una buena vida útil. En octubre de 2001, los premios Héroe de la República y Héroe del Trabajo se otorgaron a un martillo neumático de 15 toneladas que sirvió al Estado durante 30 años seguidos. La glorificación de la maquinaria inició en los años 60. Esto ocurrió cuando Kim Jong-il visitó una fábrica textil y detectó con experiencia fallas de mantenimiento en un torno. Número 26. Una herramienta industrial utilizada principalmente para dar forma al metal y la madera. Esto dio lugar a un movimiento en el que los trabajadores se inspiraban en esta máquina en particular, lo que finalmente condujo al establecimiento del premio de la fábrica de torno modelo número 26, que se otorga a máquinas, fábricas y lugares de trabajo especialmente productivos. En 2012, este torno recibió otra medalla de Héroe del Trabajo por 50 años de servicio fiel. Pero espera, se pone aún más extraño. En el año 2000, un árbol de Jingo fue nombrado Héroe de la República. Durante la Guerra de Corea, el árbol demostró su compromiso con la protección de la patria cuando protegió un vehículo norcoreano bajo sus ramas de una aeronave estadounidense, la cual supuestamente se estrelló contra él. Así que, finalmente, volviendo a la pregunta, incluso si los objetos inanimados y los conductores de tractores pueden recibir trofeos, ¿es de sorprender que los generales norcoreanos estén llenos de ellos?